Los 24 ancianos. La Biblia describe multitudes de seres que han intrigado a muchas personas durante años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Más allá de nuestra comprensión y percepción, existe una magnífica sala del trono en el cielo, radiante con luz divina y poder. Este lugar es extraordinario. Es donde reside el ser más poderoso del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos y sus visiones subsecuentes, incluida la de los 24 ancianos, es uno de los episodios más intrigantes de la Biblia. En medio de las maravillas del reino sobrenatural, una presencia destaca. Un círculo de 24 ancianos, vestidos de blanco, coronados con oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Por qué están aquí? Después de dirigirse a las 7 iglesias, Juan de repente se encontró en la misma sala del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono, apareciendo como piedras preciosas. Alrededor de este trono había otros 24 tronos y en ellos estaban sentados los 24 ancianos. Estos ancianos vestían túnicas blancas con coronas doradas en sus cabezas. En este video exploraré todos los seres más misteriosos registrados en la Biblia. Por lo tanto, te invito a suscribirte al canal, a hacer clic en el botón de me gusta y ver este video hasta el final. Los ancianos, junto con las 4 criaturas vivientes alrededor del trono, se postraron ante Dios, arrojando sus coronas ante Él y declarando: digno eres, Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. No hay lugar en el libro de Apocalipsis donde se detallen las identidades de los 24 ancianos. Por otro lado, es muy probable que sean representantes de la iglesia. Algunos creen que son seres angélicos. Sin embargo, esto es muy poco probable. Está claro que reinan junto a Cristo por el hecho de que están sentados en tronos. Se proclama repetidamente que la iglesia gobierna y reina con Cristo. La palabra griega traducida como ancianos en este contexto nunca se usa para referirse a ángeles. Se usa exclusivamente para referirse a hombres que han alcanzado cierta edad y son capaces de gobernar. Dado que los ángeles no envejecen, el término anciano no se les puede atribuir. Aunque los ángeles pueden estar vestidos de blanco, el color blanco se asocia más frecuentemente con los creyentes porque representa la justicia de Cristo que se nos atribuye en la salvación. Los ancianos llevan coronas doradas, lo que indica que no son ángeles. Los ángeles nunca reciben coronas y no hay evidencia de que las lleven. Los querubines, las criaturas vivientes, sirven como motivación para que los 24 ancianos participen en la adoración. A medida que los querubines adoran a Dios cada hora del día y de la noche, los ancianos son vistos como representantes del pueblo de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento. Están adornados con las coronas de la victoria y se han mudado al lugar que su Redentor preparó para ellos. Las ruedas en el Antiguo Testamento. Los ángeles se mencionan 108 veces en el libro de Éxodo. Moisés también encontró ángeles durante el periodo de vagabundeo en el desierto. ¿Qué son las ruedas? El término rueda en hebreo antiguo se refiere a ruedas, pero de particular interés son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios elige abrir los cielos a Ezequiel temporalmente. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más desafiantes de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero relata dónde estaba cuando vio la visión. Intenta poner en palabras algo que no podía explicarse claramente, usando símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de cómo era. Mientras Ezequiel observa, una nube oscura y amenazante de relámpagos y fuego se acerca desde el norte. Dentro de la nube hay 4 seres iluminados que brillan intensamente. Antes de presenciar las ruedas, Ezequiel vio criaturas que luego se identificaron como querubines. Después de ver a los querubines, Ezequiel vio las ruedas parecidas a las ruedas de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que Ezequiel vio es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Ten en cuenta que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Ahora, cuando miré a los seres vivientes, he aquí, había una rueda en el suelo junto a los seres vivientes. Para cada uno de los 4 de ellos, la apariencia de la rueda y su obra era como topacio brillante, y las 4 tenían la misma forma. Su apariencia y obra eran como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando se movían,
iban en cualquiera de sus 4 direcciones sin girar mientras se movían. En cuanto a sus aros, eran altos e imponentes, y los aros de las 4 estaban llenos de ojos alrededor. Cada vez que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Donde el espíritu estaba a punto de ir, iban en esa dirección, y las ruedas se levantaban junto a ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cada vez que se movían, y cada vez que se detenían, se detenían. Y cada vez que se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto a ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel permaneció constante entre las ruedas y los querubines. Donde quiera que los querubines iban, las ruedas iban. Informó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también percibía la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la conciencia completa de Dios, que ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión en la que Ezequiel recibe una revelación de Dios sobre figuras angélicas. En esta visión, Dios llama al profeta para ser su portavoz y vigilante para los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro y puede ser difícil visualizar lo que Ezequiel vio o expresó. El sentido de conocimiento e inteligencia excepcionales, los Ofanim también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía entender que el carro o trono de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para el lector moderno, pero debe recordarse que esta es una experiencia visionaria y las características surrealistas pueden predominar sobre el realismo. Imagina un elefante africano aterrador de 5 toneladas corriendo hacia ti con su trompa extendida, ojos dilatados y patas enormes golpeando la tierra. No hay nada entre tú y él excepto pasto plano, y tu corazón late salvajemente. ¿Cómo escapas? ¿Qué haces? Sepa que animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos una vez vagaron por la tierra. El Behemoth se describe como este gran animal en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico llamado Job, que residía en Uz con su familia extendida y vastos rebaños. Era recto y correcto, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios exalta las virtudes de Job a Satanás. Pero Satanás argumenta que Job es justo solo porque Dios lo ha bendecido. Satanás desafía a Dios, diciendo que si se le diera luz verde para infligir sufrimiento, Job cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esta audaz afirmación, pero impide que Satanás tome la vida de Job. Job recibe 4 informes en un día, cada uno informándole que sus ovejas, sirvientes y 10 hijos murieron debido a invasores, ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job rasga su ropa y se afeita la cabeza. Pero en sus oraciones, sigue alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo, y Dios le da otra oportunidad de probar el valor de Job, poniéndolo a prueba. Job maldice su cumpleaños, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea no haber nacido nunca y que su nacimiento haya estado envuelto en oscuridad. Sintiéndose que la vida solo añade a su agonía, se pregunta por qué Dios evalúa a las personas en función de sus acciones cuando Dios puede enmendar o perdonar rápidamente sus acciones. Job está perplejo acerca de cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. Job llega a su punto de quiebre por la prueba y, como resultado, se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperen mientras él y muchos otros hombres sufren. Job quiere confrontar a Dios y protestar, pero no puede encontrar físicamente a Dios. Piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero decide buscarla, temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir. En varias ocasiones, Job oró a Dios para tener una conversación con él y su deseo fue concedido. Las ocasiones en que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la forma en que Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que él es el creador de todo, repasando su magnífica actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si podría igualar ese trabajo. Termina preguntando si Job es capaz de juicio, diciéndole que es presuntuoso que Job crea que Dios debería explicarse a sí mismo ante él.
¿Job era el Behemoth un hipopótamo? Muchas personas piensan que Dios tenía en mente lo que llamamos un hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes, poderosos y peligrosos del mundo. El hipopótamo definitivamente era conocido en tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a los cultivos. Aunque llamado caballo de río, el hipopótamo está más estrechamente relacionado con los cerdos que con los caballos. La mandíbula abierta de un hipopótamo proporciona una imagen convincente. ¿O era el Behemoth un elefante? Según la mayoría de los apologistas bíblicos, Behemoth en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas que creen que es un elefante. Aquellos que favorecen a los hipopótamos lo hacen porque Job 40 horas y 23 minutos habla de la enorme boca de la criatura bebiendo el río Jordán en crecida. Según el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que las personas de la época la derrotaran. Estas descripciones no se pueden atribuir a ningún animal actual. A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y matado elefantes y los han domesticado para diversos propósitos como el trabajo y la guerra. Cuando el libro de Job describe al Behemoth como el principal de los caminos de Dios, tan poderoso que solo el que lo hizo puede acercarse a él con su espada, no fue una exageración. El Leviatán en comparación con el poder aterrador e incontrolable del Leviatán. El orgullo y la grandeza del hombre no eran nada de lo que jactarse. Cuanto más humilde es el hombre en la presencia de Dios, y ese es el punto. Ni Job ni nadie más tiene el derecho de criticar la obra de Dios. El Leviatán es una gran criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible con una ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene el significado raíz de enrollado o retorcido. Isaías 27:1 habla de Leviatán. En aquel día el Señor con su espada, gran y fuerte espada, castigará a Leviatán, la serpiente rápida, y Leviatán, la serpiente retorcida, y matará al dragón que está en el mar. Sea lo que sea este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Las bestias marinas glorifican a Dios. El Antiguo Testamento contiene varias menciones de Leviatán. Según la mayoría de estos pasajes, el Leviatán es una criatura real que la gente conocía, aunque mantenían su distancia y lo conocían por su reputación y no por su vista. En el Salmo 104, 25-26, Dios es alabado como el que creó el hábitat para el Leviatán. Para combatir la imagen inflada de sí mismo de Job, Dios quería demostrar a este hombre cuán pequeño era en el gran esquema de las cosas. Usando a Job como ejemplo, Job 41 da el mayor detalle sobre el Leviatán como una criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe al Leviatán, enfatizando el tamaño, la fuerza y la ferocidad del animal. Job 41:1-5 puede sacar al Leviatán con un anzuelo o atar su lengua con una cuerda. ¿Puedes poner un cordón a través de su nariz o perforar su mandíbula con un gancho? ¿Seguirá suplicándote por misericordia? ¿Te hablará con palabras suaves? ¿Hará un acuerdo contigo para que lo tomes como tu esclavo de por vida? ¿Puedes jugar con él como con un pájaro, o atarlo con una correa para tus niñas jóvenes? Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job 3:8. Malditos sean los días que maldijeron los que están listos para despertar a Leviatán. En este contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldecían a la criatura amenazante conocida como Leviatán. De la misma manera, con intensa emoción, Job maldijo el día en que nació. Generalmente, el Leviatán se considera un monstruo marino mítico o dragón que aterroriza a los marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al Leviatán como mítico. Hay opiniones divergentes sobre la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo similar a un dragón que podría haber sobrevivido hasta el tiempo de Job o permanecido en la memoria humana, sirviendo como ejemplo para que Dios se refiriera a él. Por otro lado, algunos creen que el Leviatán es simplemente un cocodrilo poderoso. En este contexto, el propósito de Dios al proporcionar a Job esta descripción del Leviatán es demostrar a Job cuán impotente es ante esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a esta poderosa criatura. Job no tiene ninguna oportunidad. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angélica que aparecen en la Biblia inmediatamente después de la caída de Adán y Eva.
Génesis 3 registra los eventos en el jardín del Edén. Habiendo violado el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era probable que Adán y Eva extendieran sus manos y también tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Como resultado, fueron expulsados de su paraíso terrenal. Pero, ¿qué evitaría que Adán regresara al jardín y desobedeciera a Dios nuevamente? La respuesta se da en este versículo. Génesis 3:24. Así que Dios expulsó al hombre y colocó al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. A partir de estas dos fuentes en la Biblia, parece que la responsabilidad principal de los querubines es declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecaminosos. Por mucho que Adán anhelara regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había quebrantado la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel podía entrar en el lugar santísimo una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que debía sentir en cada ocasión: no pertenezco aquí en la presencia santa de Dios, porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, los querubines en la Biblia a menudo representaban cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del arca del pacto y el tabernáculo por mandato de Dios. Los querubines mostrados en Ezequiel 10 no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos rodeados de ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono sombrío. En el capítulo 10, los querubines hicieron más que proteger el lugar más sagrado de Dios de aquellos que no tenían derecho a estar allí. También aseguraron el derecho del sumo sacerdote a entrar en el lugar sagrado con sangre. Como mediador del pueblo con Dios, los querubines no negarán el acceso al trono al cristiano más humilde. Nos aseguran que podemos acercarnos con confianza debido a la obra de Cristo en la cruz. El velo en el templo fue rasgado. La estrella de la mañana. El libro de Isaías 14 nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer literalmente significa portador de luz. En latín, la palabra se traduce como estrella de la mañana. En hebreo, Lucifer fue retratado como una deidad brillante, resplandeciente y maravillosa en todos los idiomas. Melquisedec. Ahora discutimos al único humano en nuestra lista, un personaje en la Biblia más misterioso que la persona de Melquisedec. Cuando lo conocemos por primera vez, está viviendo en la época de Abraham. Incluso el nombre Melquisedec lleva un aire de misterio. Hace una entrada silenciosa en el canon de las Escrituras. ¿Quién es él? ¿Por qué hay tanta discusión sobre él? Se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuestra historia épica comienza con un hombre llamado Abraham. Fiel a su nombre, muchos de nosotros no estamos familiarizados con cómo funcionan los nombres en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no solo son descriptivos, también llevan autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán significaba de la tierra, describiendo de qué estaba hecho Adán. Un nombre a veces puede relacionarse con el papel del nombrado en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre necio cuyo nombre significa necio. Los nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas y revelaciones divinas o se usan para ilustrar profecías. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre Melquisedec? El nombre Melquisedec tiene un significado significativo en Hebreos 7:2. Significa rey de justicia, o el rey es justo. Este nombre implica que la persona con este nombre es justa y correcta en sus acciones. Es un nombre apropiado para un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud en su reino. Melquisedec se usa para explicar los misterios de Jesús. Así como Melquisedec es el rey de la paz, Jesús también es el rey de la paz. En la profecía de Isaías sobre la venida del Mesías, dice la segunda información sobre Melquisedec que se puede descubrir en Génesis 14 es que presentó a Abraham con pan y vino. Sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18 nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Según las Sagradas Escrituras, solo hay un Dios que es el más alto. Este título pertenece al Dios a quien Abraham adoraba. Él solo gobernaba sobre todos los dioses y era ante quien todos los dioses debían arrodillarse. El sacerdocio que Melquisedec poseía vino antes del sacerdocio de Aarón y los levitas. Melquisedec bendijo a Abraham por el Dios Altísimo.
Melquisedec reconoció en Génesis 14:20 que el Dios Altísimo había dado a Abraham la capacidad de derrotar a los enemigos. El orden y misterio de Melquisedec se usan para explicar a Jesús, el hombre que no tuvo principio ni fin. La vista interesante sobre Melquisedec es que nunca se le da un principio ni un fin. Este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que continuaría hasta el fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento, la referencia a Melquisedec está en Hebreos. Este capítulo establece comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que el Señor Jesús ahora posee. Hebreos 6:20, donde Jesús entró como precursor por nosotros, habiendo llegado a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 nos proporciona más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje en la Biblia. El escritor se centra en un incidente específico durante el encuentro de Abraham y Melquisedec. Hebreos 7, 1, 4 porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, a quien Abraham dio 1/10 parte de todo, primeramente por la traducción de su nombre es rey de justicia, y también es rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora pausen y consideren cuán grande era este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio 1/10 parte del botín. Abraham es considerado el padre de los israelitas, el pueblo de Dios a quien tenía en alta estima por su papel. A pesar de esto, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le dio 1/10 parte del botín de la batalla. Tan grande como era Abraham, se arrodilló ante Melquisedec. Su genealogía. Aprendemos en el versículo 3 que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. También se debe notar el hecho de que Melquisedec se asemejaba al Hijo de Dios. Este es un punto muy significativo, que demuestra que es un tipo de un sacerdote aún mayor, el Señor Jesús. Su ciudad, la ciudad de paz, representada proféticamente en la obra del Señor Jesús, quien nos trajo paz. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec al presentar 1/10 parte de todo lo que tenía. Está claro por los versículos 9 y 10 que Abraham era un tipo del futuro sacerdocio levítico que estaba a punto de ser establecido. El ángel de la muerte. Quizás hemos oído hablar del ángel de la muerte, pero ¿qué hay de un ángel de la muerte? Hay una distinción entre los dos. Vemos este capítulo aparecer en Éxodo para aquellos familiarizados con el ángel de la muerte. Porque los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados, Dios envió varias plagas sobre ellos, la peor de las cuales fue la última plaga. La última plaga implica al ángel de la muerte. Entonces el Señor dijo a Moisés, traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, severamente los expulsará de aquí por completo. Habla ahora a oídos del pueblo, y que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina, objetos de plata y objetos de oro. Moisés regresó a las cámaras reales para una última entrevista con el rey. Éxodo 11, 4-5 Así dijo Moisés, esto es lo que dice el Señor, a medianoche saldré en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino, y todo primogénito del ganado. Hubo guerras en el pasado, y las habrá en el futuro. Egipto acababa de experimentar 9 plagas, y más desastres nacionales estaban en camino. Pero nunca habría otra ola de duelo como esta. Como en los desastres anteriores, la población hebrea sería salvada. Habrá un éxodo. Visitaré Egipto, dijo Dios. Esta noche. Invadiré cada casa donde no haya sangre en la puerta. Pero habrá sangre en las puertas de mi pueblo, y serán salvados. Esa noche se hizo historia porque el pueblo creyó en el hombre de Dios y siguió el plan de Dios. Como resultado, el Señor les dijo que el faraón se negó a cumplir, y como resultado, se expuso a sí mismo y a su pueblo a la ira del Señor. La noche en que nadie durmió y sucedió. A medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del prisionero que estaba en la mazmorra, y todo primogénito del ganado.
El faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa en la que no hubiera alguien muerto. Él cumple su palabra. El Angel Destructor no perdonó a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos fríos de la muerte atormentaron como una horrible aflicción. Pero no tocaron a ninguno de los del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que no había una residencia en Egipto donde alguien no hubiera muerto. Piénsalo. ¿Qué noche tan impactante fue? Mi mente no puede concebirlo por completo. Esa noche, una gran multitud marchó por las calles hacia la frontera mientras los lamentos y llantos de los egipcios en duelo resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios usó seres angélicos, mensajeros celestiales de algún tipo, en varias ocasiones para traer juicio sobre los pecadores en la tierra. Este ser es referido como un ángel destructor en varias traducciones bíblicas. No hay evidencias bíblicas claras de que un solo ángel fuera designado como ángel destructor o ángel de la muerte. Lo máximo que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia se refieren a un ser celestial o seres que vinieron a destruir a aquellos bajo el juicio de Dios en lugar de destructor. Algunas traducciones usan ángel de la muerte en Hebreos 11:28. Este ser es referido como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12:23 no menciona a un ángel, simplemente afirma que el destructor, el que causa daño o el que inflige daño, matará a los primogénitos de Egipto. El Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como el desatar de una banda de ángeles destructores. La palabra hebrea para ángel se usa aquí, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David al contar al pueblo. Desde esa mañana hasta el final del tiempo señalado, el Señor envió una plaga sobre Israel y 70,000 personas murieron. Cuando el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y dijo al ángel que afligía al pueblo: «Basta. Retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Arauna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel hiriendo al pueblo, dijo al Señor: «He pecado». Los serafines. ¿Qué son los serafines? Su gloria se desborda por el cielo, se despliega en el reino espiritual y se extiende por toda la tierra. Esta gloria revelada nos permite vislumbrar a un Dios santo. Ser santo significa ser distinto y reverenciado. Esta invocación triple de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de Dios aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas veces por ángeles. Si alguien es transportado en visión al trono de Dios, y si los serafines puros y santos muestran tal reverencia en la presencia del Señor, cuanto más deberíamos nosotros, criaturas pecaminosas, acercarnos a Él con reverencia. La reverencia de los ángeles hacia Dios debería recordarnos nuestra propia arrogancia cuando nos apresuramos sin pensar en su presencia, como a menudo lo hacemos, porque no entendemos su santidad. En Apocalipsis 4, la visión de Juan del trono de Dios fue similar a la de Isaías. Con reverencia y asombro, las criaturas vivientes reunidas alrededor del trono exclamaron: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Los serafines también ministraban a Dios y servían como sus agentes de purificación. Cuando Isaías se dio cuenta de que los serafines celestiales se cubrían ante Dios para admitir su indignidad ante el Señor, se hizo consciente de su propio pecado mortal y temió por su vida en ese momento. Uno de los serafines tomó un carbón encendido con tenazas del altar, lo llevó a Isaías y lo tocó en sus labios. Los serafines aseguraron a Isaías que su culpa fue quitada y su pecado expiado. Como resultado de este acto, los demonios son seres personales. Es claro que los demonios poseen atributos de personalidad. Tanto Cristo como los propios demonios usan pronombres personales, yo, me, tú, cuando se refieren entre sí. El espíritu demoníaco dentro del hombre poseído, y no el hombre mismo, fue responsable de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu reside dentro de un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo anfitrión. Supuestamente prácticas inofensivas de ocultismo, espiritismo y otras abren la puerta al engaño para los creyentes y al peligro demoníaco real para los incrédulos.
Las personas a menudo se involucran en el ocultismo o cosas demoníacas porque algo allí parece funcionar. Desafortunadamente, no es algo en acción, sino alguien en acción, un espíritu demoníaco. Podemos decir que los demonios desean ocupar cuerpos por la misma razón que un vándalo quiere una lata de spray. Un cuerpo es un arma que pueden usar para atacar a Dios. Los demonios también atacan a los hombres porque desprecian la imagen de Dios en el hombre, por lo que intentan desfigurar esa imagen, haciendo que el hombre sea repugnante. Los demonios tienen el mismo propósito en los cristianos, que es arruinar la imagen de Dios, pero sus tácticas están limitadas con respecto a los cristianos. Los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, aunque pueden engañar a los cristianos, atrapándolos con incredulidad. Los demonios también tienen nombres personales. Jesús le preguntó al demonio, ¿cuál es tu nombre? Jesús probablemente preguntó el nombre del demonio para entender el alcance completo del problema, sabiendo que el hombre estaba lleno de muchos demonios, no solo uno. Debemos notar que legión no es un nombre. Fue evasivo, amenazante e intimidante. El habla y la comunicación demuestran personalidad. Los demonios hablaron con Cristo y Cristo habló con los demonios. Le suplicaron que no los enviara al abismo. Los demonios que habitaban en este hombre no querían ser encarcelados en el abismo, que es el pozo sin fondo descrito en Apocalipsis 9:1, apareciendo ser un lugar de confinamiento para ciertos espíritus demoníacos. Los demonios ejercen voluntad y apelaron a Cristo para que no los arrojara al abismo, sino que les permitiera entrar en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos es esencialmente una demanda de su voluntad sobre la de ellos, un comando que tenían que obedecer. Los demonios tienen inteligencia. Eran conscientes de la identidad del Señor Jesús. Uno de ellos reconoció a Pablo y el ministerio que estaba llevando a una esclava. El Espíritu también le permitía discernir información confidencial a través de la adivinación o predicción. Los demonios son seres espirituales. Los demonios son espíritus desencarnados. Están completamente desprovistos de cualquier forma material. Los demonios pertenecen al reino espiritual, y su única manifestación son los problemas que causan. Algunos son más malvados que otros. La Biblia habla de grados de maldad entre los demonios. Jesús dijo que estaba expulsando a un demonio cuando el demonio se fue. La palabra de Dios nos dice que aunque Satanás había atado a las personas, Jesús reveló su autoridad al vencer sus fuerzas malignas, liberando a los cautivos y dividiendo el botín de Satanás. Lucifer, un ser conocido como Lucifer, aparece en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa portador de luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue representado como un ser radiante, brillante y majestuoso. En cualquier idioma, era un ángel de alto rango. Lucifer era uno de los principales ángeles de Dios junto a Miguel y Gabriel en los ejércitos celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error. Desafió a Dios. Lucas 10:18 les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Como maestro de la difamación o calumnia, continúa buscando socavar diversas formas de autoridad que Dios ha establecido tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer se elevó en orgullo debido a su belleza, y esa fue la razón por la que fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? Orgullo. El pecado original se cometió en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez, no fue adulterio, ni siquiera mentir. Fue una cuestión de orgullo. Todavía es el pecado más mortal de todos. Muchos feligreses nunca soñarían con cometer adulterio o emborracharse, pero son fácilmente seducidos por el orgullo sin reconocer cuán dañino es. Lucifer era tan hermoso que se enorgulleció de sí mismo. Su orgullo completó la transformación de Lucifer a Satanás. Dios le había dado a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría. Pero la actitud equivocada de Lucifer convirtió esos dones en instrumentos para su propia destrucción. Me sorprende darme cuenta de que hombres y mujeres, llamados y equipados por Dios, aún hoy en día, cometen el mismo trágico error que Lucifer. Isaías 14, 12-15 examina el motivo detrás de la rebelión de Lucifer.
El deseo de Lucifer era estar al mismo nivel que Dios. Se imaginó a sí mismo tan inteligente, hermoso y majestuoso que supuestamente pensó, podría ser Dios. Según las Escrituras, Lucifer socavó la lealtad de un tercio de los ángeles de Dios y los atrajo a su rebelión y caída. Los eruditos bíblicos generalmente están de acuerdo en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro musical que continúa usando la música para encantar a las personas hoy en día. Lucifer estaba a cargo del santuario de Dios en el cielo, responsable de los servicios religiosos. Era el querubín que cubría el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Era responsable de la música. Era un artista. Tuvo mucho éxito. Luego se rebeló y cayó. Orgullo. Las líneas de batalla están trazadas. Fue expulsado de la presencia de Dios después de enorgullecerse de su sabiduría y belleza. Y después de planear su rebelión contra Dios, sus ángeles traicioneros también fueron expulsados con él. Lucifer fue quizás el más sabio y hermoso de todas las criaturas de Dios. Pero las Escrituras dicen que su corazón se elevó. La caída de Lucifer. Satanás comenzó desde dentro antes de llevar a su caída. El contraataque de Satanás. Satanás, el ángel caído, enemigo de Dios y del hombre, contraatacó. Tenía una enemistad particular contra el hombre por dos razones. Primero, podía atacar la imagen de Dios en el hombre. Como el hombre representaba visiblemente a Dios para el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios, pero podía librar una guerra contra la misma imagen de Dios en el hombre. Su deleite era profanar esa imagen, destruirla, humillarla. Y para este propósito trabajó incansablemente. La acción de Satanás tenía como objetivo desfigurar y degradar la imagen de Dios en el hombre. Buscando hacer al hombre repugnante, trató de destruir no solo la imagen física, sino también el carácter moral y espiritual que refleja a Dios. Satanás tiene un odio especial por los cristianos porque a través de ellos la imagen de Dios se restaura y se refleja en el mundo. Su estrategia es intentar corromper y desviar a los cristianos de su camino, buscando debilitar su fe y comprometer su testimonio. En respuesta a la caída de Satanás, Dios no permaneció pasivo. Intervino, enviando a Jesucristo, la perfecta expresión de su imagen, para redimir y restaurar a la humanidad. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, hay salvación y la oportunidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. Esta transformación es un proceso continuo en la vida del cristiano, donde gradualmente somos formados a la semejanza de Cristo. Esto sucede a medida que nos sometemos al Espíritu Santo y vivimos según las enseñanzas de Cristo. Al hacerlo, reflejamos la imagen de Dios de manera más clara y brillante en un mundo desesperadamente necesitado de su luz y verdad. Satanás, consciente de que no puede destruir a Dios, dirige su furia y engaño contra la humanidad, tratando de desviar a las personas de Dios y la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final pertenece a Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de vida eterna. Y la restauración completa a la imagen de Dios. Este conflicto espiritual continuo entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un tema central en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y resistir las tentaciones y engaños de Satanás, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Te invito a dejar tu valiosa opinión en los comentarios. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción. Deja tu me gusta y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para seguir viéndonos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestra comprensión. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.